Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión vamos a comentar una obra muy breve de Edmund Husserl y posteriormente daremos pues una serie de puntos clave para su pensamiento, ¿no? El pensamiento que se denominó fenomenología. Bien, el texto que quiero trabajar con ustedes es el de filosofía como ciencia estricta. Este, esta obra de texto se publicó en el año 1911 en la revista Logos. En castellano, en español, está publicado por la editorial Encuentro en 2009 con el título La filosofía como ciencia estricta. Bien. Entonces, lo primero que cabría decir es que el ideal de la filosofía, desde el punto de vista de Husserl, es llegar a ser o tener la voluntad de ser una ciencia rigurosa o un auténtico saber científico. Ese sería el ideal. Bien. El ideal que consiste en ser la más elevada y rigurosa de las ciencias. Una ciencia elevada cuya reflexión crítica e investigaciones metodológicas llegaran a la imperecedera exigencia de la humanidad de llegar a un conocimiento puro y absoluto de las cosas. Esta voluntad socrático-platónica de hacer de la filosofía una voluntad de sí. Entonces, ¿cuál es la esencia de esta ciencia buscada? ¿Cuál es la naturaleza de la ciencia a la cual quiere llegar a aspirar la filosofía? Bien, pues esta pregunta tenemos que hacerla poniendo en relación a la filosofía y a las ciencias, tanto de la naturaleza como del espíritu. Y, a su vez, debemos desvincular a la filosofía de las cosmovisiones históricas. Husserl, en la obra, va a establecer dos enemigos claros y a los cuales debe enfrentarse de manera directa para concebir la filosofía como ciencia estricta. Y estos dos enemigos son, por un lado, el naturalismo y por otro lado el historicismo. Bien, la filosofía como nivel científico superior conlleva a que la humanidad necesita una filosofía científica sólidamente fundada y plenamente radical, que es en lo que va a consistir el método fenomenológico. Toda ciencia exacta es imperfecta, puesto que el horizonte infinito de problemas sin solución hace que tenga deficiencias en su contenido doctrinario. Sin embargo, la verdadera comprensión y la valoración última científica de los fenómenos psíquicos, alcanzable mediante la ciencia de la conciencia que investiga lo psíquico de modo inmanente, directa e inmediatamente, ha de llevar a una cientificidad trascendente a la ciencia misma.
Solo la fenomenología puede constituir el verdadero fundamento de todas las ciencias naturales y del espíritu. Así pues, cabe distinguir entre el mundo de las cosas naturales, que es afectado por la espacio-temporalidad, por relaciones de causalidad, de permanencia individual, etc. De otro mundo, el mundo psíquico, que no es natural, es fenoménico, consiste en un perpetuo flujo que no tiene una unidad sustancial y que no tiene naturaleza. Estos dos mundos son las regiones del ente que estudia, por un lado, las ciencias naturales y por otro lado, las ciencias del espíritu o ciencias humanas o sociales, como posteriormente se va a rebautizar después de la mitad del siglo XX. Bien. La fenomenología de Husserl contiene en sí misma una serie de características, como son la reducción fenomenológica, que consiste en poner entre paréntesis las existencias y quedarse con la conciencia pura y trascendental, la forma de la percepción de cosas. Por otro lado, tiene la ciencia de la conciencia no psicológica, es una cuestión de actitud. La ciencia de los fenómenos que se nos revelan a la conciencia, el contenido del análisis fenomenológico, entendido como llevar las ideas lógicas, los conceptos y las leyes a la claridad y distinción epistemológicas, que consiste en esclarecer las objetividades lógicas, las vivencias de las representaciones y de los juicios en su esencial referencia a los objetos, o sea, la objetividad e idealidad del conocimiento en general. Por otro lado, la fenomenología consiste en un análisis descriptivo de las vivencias del pensamiento, depuradas de sus elementos empíricos, cuya finalidad es llegar a descubrir las esencias aprehendidas directamente en la intuición. Y por último, la fenomenología consiste en una ciencia de esencias, una ciencia a priorística o trascendental e eidética. Consiste en una ciencia de los verdaderos principios, de los orígenes radicales. Radical, entendido como llegar a los principios absolutamente claros por la evidencia. Llegar a la intuición directa o a la captación fenomenológica de las esencias. La crítica al naturalismo que realiza Husserl en esta obra consiste en señalarlo como sucedáneo del materialismo y en una apuesta por las ciencias naturales como modo de alcanzar soluciones a problemas filosóficos, como si las ciencias naturales fuesen a resolver problemas metafísicos, como pretendían los positivistas. El naturalismo no es más que una actitud mental que consiste en analizar la realidad mediante las ciencias positivas y su modelo metodológico, lo cual supone una homogeneización ontológica, que supone reducir o nivelar todo el ser al ser natural físico, es decir, reducen todas las esferas de la realidad a la naturaleza física en sus dimensiones cuantitativas o mensurables. Como consecuencia, desconocen el mundo psíquico y el mundo lógico ideal,
quedando estos mundos reducidos a epifenómenos de los procesos físico-naturales. Como resultado tenemos la naturalización de la conciencia y la naturalización de las ideas, que es una forma de subjetivismo antropológico, cuyo fundamento sería que la verdad está en la estructura natural del psiquismo humano. Y esto es en lo que consiste el error de relativizar la verdad a la estructura psíquica humana. Por otro lado, tenemos la irreductibilidad de los conceptos y los principios lógicos a las realidades y procesos psicológicos del pensar, es decir, la imposibilidad de reducir o fundar la lógica en la disciplina de la psicología. La psicología experimental, de una ciencia de hechos, no pueden obtenerse los principios puros de toda normatividad. Una ciencia tal no es adecuada para fundamentar la lógica, la axiología y la práctica pura, es decir, las disciplinas filosóficas que se ocupan de los principios puros de toda formación. En definitiva, no es más que la ingenuidad al estudiar las cosas y no cuestionarse previamente la existencia de las mismas y el ser de las mismas. Consiste en un ingenuo ángulo de enfoque noseológico. La naturaleza aparece como evidentemente dada, quedando asentada de suyo como evidente y verdadera la existencia de un mundo, y tomar a la naturaleza como base para investigar, dando lugar a una ingenuidad del método o de procedimientos de investigación, lo cual cosifica, naturaliza, reifica, hipostatiza los fenómenos de la conciencia, que son fenómenos que no se deben sustancializar, porque al convertirlos en una cosa, en una sustancia, en una cosa natural, se desvirtúa y pierde su originaria esencia, convirtiéndose en otra cosa, y no captada en su ser. Por otro lado, tenemos la crítica al historicismo, concretamente el que se refiere al post-hegelianismo, el cual se define como el decir que no existe ninguna verdad estable o supratemporal, sino que la verdad es el proceso mismo de la historia, el devenir que elimina toda determinación de ser, lo cual llevó a que se elevaran a los fenómenos de la vida del espíritu colectivo, como pueden ser la cultura, el arte, la religión o la educación, pero al desechar valores absolutos y eternos, se cayó en el escepticismo. La doctrina hegeliana de la legitimidad relativa de cada filosofía para su tiempo es una pérdida de la fe en la filosofía absoluta. Para Husserl, la historia no tiene argumentos válidos contra la posibilidad de la existencia de una filosofía verdadera ni de una verdadera filosofía. La reducción de la filosofía a simple cosmovisión, tal y como planteaban el hegelianismo, es producto del escepticismo histórico. La cosmovisión es sabiduría comunicable como obra y hábito de la personalidad individual realizable en la vida de cada uno, lo cual muestra una cierta profundidad de el carácter y la forma de ser de una persona en su tiempo.
pero es distinta de la ciencia, porque la ciencia es impersonal, es tarea de muchos, es realizable en múltiples generaciones sucesivas de personas y comunidades científicas trabajando en un mismo hecho y proceso, y los conceptos derivados de dicha investigación son claros y distintos, y en cierta medida sobrevienen y sobreviven y saben sobreponerse a el flujo de la historia, tanto por sus fuentes, por sus funciones y sus modos de actuación y adoctrinamiento científico de cara a generaciones posteriores. Así pues, tanto naturalistas como historicistas trabajan por mantener la idea de cosmovisión, aunque desde transmutaciones distintas. Sin embargo, esto les va a llevar a una superstición en lo que refiere a los hechos, y concretamente a los hechos de la conciencia. Bien. Dicho lo cual, podemos resumir en breves puntos en qué consiste la propuesta de Husserl en contraposición a la crítica del naturalismo y del historicismo. Bien. En primer lugar, la reducción histórica. Para Husserl hay que abstenerse de juzgar a la tradición, es decir, de juzgar doctrinas filosóficas anteriores. Debemos poner entre paréntesis las opiniones preconcebidas e ir a las cosas mismas y captar el dato puro. La reducción histórica o filosófica es un poner entre paréntesis o suspender la validez de toda opinión o teoría filosófica, científica, religiosa, cultural, etc., a fin de dejar hablar a las cosas tal como se dan y solo en cuanto se dan inmediatamente a la conciencia. En segundo lugar, tenemos la reducción fenomenológica, que consiste en la posición que está absolutamente exenta de presupuestos o de ingenuidad. Poner entre paréntesis, apogé, excluir todo enunciado que implique asertos existenciales téticos referidos a objetos de realidades en el marco del espacio, del tiempo y de la causalidad. Indica la suspensión de la tesis que afirma la existencia de todo juicio de existencia con relación al mundo, es decir, abstenerse de juzgar o de tomar posición teórica frente a la existencia o inexistencia del mundo, y volver la mirada al yo o al mundo de la conciencia. Al poner entre paréntesis el mundo y la subjetividad empírica en él inserta, lo que queda es el yo puro, que se presenta como trascendencia en la inmanencia. Una trascendencia sui generis porque no es constituida sino fuente de toda constitución. Por ejemplo, el mundo, los entes intramundanos o Dios. Mediante la epogé y la reducción fenomenológica, la fenomenología cae en la esfera de la inmanencia. En tercer lugar, tenemos el ser como correlativo de la conciencia. La gnoseología reconoce el ser como percibido, evocado, esperado, representado por imágenes, fantaseado, identificado, diferenciado, creído, supuesto, valorado o como vivencia pura. En cuarto lugar, tenemos la reducción eidética. Una vez el ser es correlato de la conciencia o vivencia pura, continúa afectada por el cariz individual, fáctico y contingente, puesto que es un acto de conocimiento individual. Pues dado que Husserl pretende un conocimiento universal y necesario, se ha de poner de relieve las esencias o los eidos de los fenómenos fácticos e individuales. Se prescinde de los caracteres individuales para fijarse en las notas y relaciones esenciales y necesarias de algo. Una supuesta intuición esencial y científica de la conciencia. Ella misma es, en su misma esencia y simultáneamente a lo que significa en todas sus formas,
así como a la infinitud de modos para referirse a los objetos. La reducción del fenómeno a su estructura esencial, la estructura pura esencia del fenómeno, poniendo entre paréntesis todos los elementos individuales y contingentes. En quinto lugar, tenemos el positivismo integral. Tal y como dice Husserl, el principio de todos los principios. Algo es y es lo que es, y en la medida en la que se me da a la conciencia. La última instancia legitimadora de la afirmación noseológica de la existencia de una objetividad es la intuición. Evidenciarse y tomarse plenamente comprensible a partir de la misma conciencia. Solo la donación de un objeto a la conciencia puede legitimar un discurso racional sobre él. El modo de darse un objeto a la conciencia es lo que decide sobre el ser y la consistencia de ese objeto. En sexto lugar, tenemos la intencionalidad de la conciencia, que es el axioma fundamental de la fenomenología. En fenomenología, toda conciencia es conciencia de algo, y esta es la definición de la idea de intencionalidad. Es decir que la conciencia es intencional es decir que la conciencia es siempre conciencia de algo, es decir, que hace referencia a un objeto o a un contenido concreto. La vivencia intencional se divide en dos partes: el acto de conocimiento y el objeto de conocimiento. Por un lado tenemos ese acto de conocimiento que Husserl va a llamar noesis, que la noesis consiste en el acto psíquico individual, vivencia en cuanto acto de percepción, en cuanto conciencia que tiene algo en la mente. Es decir, estamos hablando de el percibir. Por otro lado, tenemos el objeto de conocimiento, que es el correlato intencional de la conciencia, que Husserl va a llamar noema. Bien, este noema es el objeto intencional, lo percibido, del percibir, el contenido objetivo del acto psíquico que expresa una necesidad objetiva, esencial e independiente del acto. Como conclusión, tenemos que la filosofía es entendida como ciencia estricta. La filosofía entendida como ciencia estricta es la fenomenología. Auténtica filosofía científica de interés noseológico. Construye una genuina y verdadera teoría del conocimiento, que se confunde prácticamente con su método, su metodología. Para Husserl, la filosofía es la indeclinable aspiración de la humanidad a un conocimiento puro y absoluto. Consiste en una búsqueda de la racionalidad apodíctica como tarea de la filosofía y la salvación de la humanidad, como la búsqueda de una filosofía científica universal. Para Husserl hay que atenerse lo más estrictamente a los problemas y a los datos, despojándonos de cualquier prejuicio teórico, científico o filosófico que condicione nuestra visión de manera a priorística. La fenomenología husserliana es la base para una filosofía rigurosamente estricta que realice la idea de una filosofía como ciencia universal. Los universales no son una colección de singulares, sino las ciencias serían inexactas y psicodependientes. Las esencias las intuimos como trascendentales, porque están afirmadas en el seno inmanente de la propia conciencia. Cito: la filosofía es para mí la ciencia universal y en sentido radical estricta. En cuanto tal, es la ciencia de fundamentación última, lo que es igual de una autorresponsabilidad última, en la cual, por tanto, no hay nada predicativa o antepredicativamente comprensible de suyo que funcione como base incuestionada del conocimiento. Esto es de Heidegger en Ideas. De Husserl, perdón.
Poner entre paréntesis el mundo y la subjetividad empírica es lo que permite desvelar el yo trascendental, la trascendencia de la inmanencia del yo puro. Aprehendo la realidad en sí, tal y como es, no total o absolutamente. Hay trascendencia en mi pensamiento, pero es inmanente respecto de mi conciencia. La conciencia es relativa a los entes conocidos y al ente cognoscente. Y hasta aquí este resumen de Edmund Husserl. Un saludo.